Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a analizar el decreto 797 del 4 de junio del 2020, por medio del cual el gobierno nacional, en medio de todo este contexto de la emergencia sanitaria y la emergencia económica, expide un decreto legislativo direccionado a la terminación unilateral de los contratos de arrendamiento de local comercial. Bienvenidos. Bueno, hemos venido trabajando desde un primer momento todo este tema de arrendamientos en tiempos de COVID. Hay diferentes videos alojados en mi canal de YouTube para que los chequeen acerca de argumentos legales, acerca del tema de las aseguradoras, la teoría del riesgo, acerca del objeto lícito, la causa lícita del contrato, como elementos que desaparecen cuando, sobre todo en local comercial, ya no puedes explotar el inmueble económicamente y por lo tanto se extingue la obligación de continuar en un contrato y se puede dar la terminación unilateral del mismo por parte del arrendatario. Esto fue explicado más ampliamente en los videos que he publicado en mi canal de YouTube, así que los invito a suscribirse al canal, activar la campanita y por supuesto a chequearlos para que puedan complementarlo con lo que hoy vamos a ver acerca de este decreto. También estuvimos analizando dentro de todos los videos que he publicado en la lista de reproducción que creo que se llama Contratos y COVID-19, está en mi canal de YouTube, el tema acerca del posible enriquecimiento sin causa, el tema acerca de la fuerza mayor, el tema acerca del reajuste del canon en local comercial. Estuvimos hablando acerca de la importancia de la solidaridad como un proceso previo que sí o sí deben agotar todos los arrendadores, sean propietarios o inmobiliarias, e inclusive las aseguradoras cuando les son reportados los siniestros, y que el impago de este siniestro constituye más bien la posibilidad y una puerta súper amplia a que sea demandada en un futuro, no solo por la inmobiliaria, sino también por el propietario e inclusive por el arrendatario, que en algún punto se vio coaccionado por el mero hecho del seguro de arrendamiento y fue presionado psicológicamente para el pago y fue vulnerado en sus derechos humanos con el tema de no honrar ese deber constitucional a la solidaridad. Y entonces vimos cómo en cierto punto ese arrendatario bien podría demandar al arrendador o a la aseguradora que incurrió en estas prácticas poco solidarias, y en el caso del propietario, en la relación contractual del propietario hacia la aseguradora y de la inmobiliaria hacia la aseguradora, perfectamente una demanda porque vienen cobrando unos rubros por un seguro que ahora están diciendo que no van a pagar. Entonces eso genera unos perjuicios súper ostensibles y que evidentemente en una controversia jurídica la aseguradora no puede escudarse en una fuerza mayor cuando precisamente la naturaleza del contrato de seguro es el cubrimiento de estos siniestros que tienen ocasión con circunstancias extraordinarias como las que estamos viviendo, y que es súper claro que difícilmente en los contratos de seguro van a tener una excepción al pago del seguro por pandemia mundial o por lo que estamos viviendo actualmente, COVID-19, o por aislamiento preventivo obligatorio. Difícilmente lo tengan en sus contratos, que sería lo único que los salvaría, esa letra pequeña que seguramente no la tienen. Entonces los invito a que se vean esos videos. Hoy vamos a hablar de este decreto que va muy de la mano con todo el lineamiento que he venido desarrollando a través de mis videos. Desde un principio les dije que estábamos en una fuerza mayor, eso es indiscutible, que evidentemente la fuerza mayor requiere de que se pruebe dentro de un proceso judicial y que se establezca que efectivamente eso impidió la posibilidad de cumplir con ciertas obligaciones. No obstante, los mismos decretos, en la forma en que han sido expedidos en torno al tema de arrendamientos, claramente dejan probada el tema de la fuerza mayor. Y entonces ahí, a duras penas, en este caso el arrendatario que sea demandado tendrá que probar es simplemente que efectivamente se encontraba en un estado de necesidad y que
todo el contexto en el que nos encontramos le impidió cumplir con sus obligaciones y que es de conocimiento público, es un hecho notorio, la fuerza mayor en la que se encontraba toda la población mundial. Y fíjese que esto no solo aplica al tema de los arrendamientos, estamos hablando de las obligaciones contractuales en general. Bueno, ahora bien, el decreto 797 del 4 de junio nos dice que en su objeto tiene el propósito de regular de forma extraordinaria, temporal, el tema de la terminación unilateral de los contratos de arrendamiento de local comercial. Y entonces nos dice que en medio de todo este contexto de la emergencia sanitaria, tiene u otorga una vigencia desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto del 2020. Es decir, este decreto que estamos estudiando no tiene un carácter retroactivo a partir del primer momento en que se decretó el aislamiento preventivo obligatorio. No. Tiene un efecto retroactivo de días, porque fue publicado el 4 de junio y nos está diciendo que la vigencia, la aplicación de este decreto tiene un efecto retroactivo de días, es decir, se va a aplicar desde el 1 de junio para contratos que quieran darse por terminados de forma unilateral a partir del 1 de junio al 31 de agosto del 2020. Entonces, por eso habla de la temporalidad y de lo extraordinario. Y entonces aquí es muy importante establecer que la terminación unilateral de los contratos en el tema de arrendamientos de local comercial no es un tema que el Código de Comercio regule cuando los contratos están en ejecución. No, entonces tenemos que remitirnos al Código Civil y precisamente en los antecedentes del decreto nos trae el artículo 1973 que define el contrato de arrendamiento y eso lo vamos a analizar en su momento. Pero entonces, volviendo al tema de la vigencia y la temporalidad, dice que es para la terminación unilateral de los contratos y entonces aquí es muy importante que tengamos presente la siguiente información. La terminación unilateral de los contratos obedece por una serie de circunstancias que se dan cuando el contrato se encuentra en ejecución. Entonces el Código Civil nos habla acerca de la cláusula, de la condición resolutoria, y la condición resolutoria hace referencia a que ni siquiera tiene que estar pactada en el contrato, sino que es una condición que se entiende propia del contrato cuando una de las partes no ha cumplido con una de las obligaciones que le corresponden. Y aquí diríamos, bueno, pero entonces quien tendría derecho a la terminación unilateral del contrato bien podría ser el propietario del local comercial o el arrendador, sea inmobiliaria o el propietario, porque el que está incumpliendo una de las obligaciones del contrato pues es el arrendatario al no pagar el canon de arrendamiento. Y si bien es cierto, eso es así, también vemos que esta condición resolutoria que va implícita en los contratos bilaterales la podríamos predicar de parte del arrendatario hacia el arrendador del local comercial. ¿Y saben por qué? Porque el arrendatario se encuentra en la imposibilidad de explotar económicamente el inmueble que alquiló con ese propósito desde el primer día en que el gobierno expidió la orden de aislamiento preventivo obligatorio. Y resulta que dentro de las obligaciones del contrato dice que el arrendador debe poner a disposición del arrendatario el inmueble para su uso y goce conforme la destinación que dice el contrato, por supuesto. Y aquí, si bien es cierto, no es directamente el arrendador quien no está colocando a disposición el inmueble, ciertamente el arrendador tiene en estos momentos una limitación al dominio. ¿Por qué? Porque por orden del gobierno nacional,
por los decretos en medio de un contexto de emergencia sanitaria y de emergencia económica, el gobierno ha impedido que las personas en general, en este caso los comerciantes, puedan abrir sus locales para poder realizar sus actividades mercantiles. Y en ese orden de ideas, esa limitación al dominio que afecta al arrendador, afecta directamente al contrato en la medida que no puede poner a disposición del arrendatario el inmueble para su uso, su disfrute conforme lo pactado en el contrato. Así las cosas, de quien se predica que podría alegar la condición resolutoria implícita en los contratos bilaterales podría ser directamente el arrendatario, no el arrendador. Uno creería que el arrendador en un principio, pero fíjese que no. Y ahora bien, el mismo Código Civil en el artículo 1625 nos trae los modos en que se extinguen las obligaciones, y entre muchas de las cosas que trae, porque son varias las causales para que se extingan las obligaciones, en este caso estamos haciendo referencia a las obligaciones contractuales que se encuentran en un contrato de arrendamiento de local comercial. Tenemos en este artículo 1625 del Código Civil, tenemos la número 8, que es declaración de nulidad. Y la declaración de nulidad ya sabemos que depende de un proceso judicial siempre que se cumplan una serie de circunstancias en cuanto al derecho sustantivo. No me refiero al tema procesal, que ese es otro aspecto, sino al derecho sustantivo, en donde dijimos, bueno, si hay falta de objeto lícito, causa lícita, a falta de elementos esenciales del contrato, el contrato es nulo porque deja de ser válido, y en consecuencia hay lugar a que se decrete la nulidad, y evidentemente esto habría que alegarlo en un proceso. Y en ese mismo orden de ideas, y volviendo al tema de la condición resolutoria, esto está en el numeral 9, dice por el evento de la condición resolutoria. Y entonces ya vimos que la condición resolutoria, hay una condición resolutoria que es implícita, no necesariamente tiene que estar pactada en el contrato para que así pueda ser ejercida por uno de los contratantes. Y en este caso, el artículo 1546 del Código Civil nos dice: en los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Entonces aquí vemos que está implícito en el contrato la condición resolutoria cuando alguna de las partes no cumple con sus obligaciones, y en este caso el arrendador, por causas ajenas a su voluntad, no puede poner a disposición del arrendatario el inmueble para su explotación. Y si bien es cierto, la tenencia del inmueble la tiene el arrendatario, quien tiene el derecho de poner a disposición el inmueble para que el arrendatario lo explote, y por lo tanto tiene derecho a una remuneración, o no una remuneración sino a un pago, es el propietario o el arrendador. Y en este caso no puede realizarlo. ¿Por qué? Porque el gobierno, por una orden del gobierno, por un decreto legislativo, no permite que los establecimientos de comercio, los locales comerciales, se encuentren abiertos al público. Y en ese orden de ideas, aunque la tenencia no se encuentra en poder del propietario o el arrendador, pues que puede ser la inmobiliaria o el propietario directamente, es claro que esa obligación de que le permite y que hace que nazca el derecho para el arrendatario de poder usar y disfrutar y explotar económicamente el inmueble, muere. Ese derecho del arrendatario muere, y esa obligación que tiene el arrendador de poner a disposición el inmueble también muere, porque es por causas ajenas a él. No puede hacerlo aunque quiera, entonces está limitado en ese orden de ideas. Y entonces en el inciso segundo dice: pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio, en este caso, si decimos que es el arrendador quien no puede colocar a disposición del arrendatario el inmueble para el uso y goce por causa de los decretos del gobierno de aislamiento preventivo obligatorio, entonces cuando dice el otro contratante se refiere al arrendatario.
para pedir a su arbitrio o la resolución del contrato o el cumplimiento de este con indemnización de perjuicios. Pero aquí no hay lugar a indemnización de perjuicios. ¿Por qué? Porque resulta que el arrendador no es que no quiera, es que no puede colocarlo a disposición del arrendatario el inmueble. Y entonces el artículo 2016 dice extinción del derecho del arrendador sobre la cosa. Fíjese que el arrendador tiene derecho sobre el inmueble, derecho de propiedad, pero en estos momentos ese derecho está limitado porque no le permite al arrendador poner a disposición del arrendatario un inmueble para el uso y goce, sino que ese uso y goce está coartado, está limitado. Es un derecho que tiene el arrendador, el propietario del inmueble, que entrega el inmueble en arrendamiento para que el arrendatario use y goce el inmueble, es decir, que lo explote económicamente. Pero el arrendador, el propietario, el arrendador, sea inmobiliaria o propietario, no puede colocar a disposición ese inmueble con tal fin, porque hay unas normas, unos decretos legislativos que lo impiden. Y entonces, cuando hablamos de la extinción del derecho del arrendador sobre la cosa, estamos aquí hablando de que su derecho de facultar al arrendatario para que explote económicamente el inmueble que es de su propiedad, ha muerto ese derecho que tiene el propietario. Se ha extinguido ese derecho del arrendador que tiene sobre el inmueble de colocar a disposición ese inmueble para el arrendatario para que lo explote. ¿Y por qué dice? ¿Por qué? Pues ya vimos por los decretos. Y entonces aquí dice el artículo, extinguiéndose el derecho del arrendador sobre la cosa arrendada. Aquí vemos que se extingue en cierta medida, porque no ha perdido su derecho de propiedad sobre el inmueble, sino el derecho a disponer del inmueble para que un tercero, en este caso el arrendatario, lo use, lo goce, lo explote económicamente. Por una causa independiente a su voluntad, los decretos del gobierno por COVID-19, expirará el arrendamiento, aún antes de cumplirse el tiempo para su duración que se hubiese estipulado. ¿Esto qué significa? Significa que el contrato de arrendamiento del mismo Código Civil nos dice que deja de existir el arrendamiento. Pues claro, si ya no puedo usar el inmueble, ¿cómo vamos a hablar de contrato de arrendamiento si el objeto del contrato muere? No existe. Entonces, este decreto nos habla de el artículo que nos define el contrato de arrendamiento y nos dice que es para local comercial, y debemos comprender que la terminación unilateral de los contratos cuando se encuentran en ejecución no la reglamenta el Código de Comercio, que es la norma que se aplica al tema de arrendamientos comerciales. Entonces tenemos que remitirnos a la normatividad del Código Civil. Y entonces hemos hablado de la cláusula resolutoria, de la falta del objeto del contrato, la falta de la causa del contrato. El mismo decreto toma la definición de contrato de arrendamiento del Código Civil en el artículo 1973, que lo tienen los antecedentes, y en la definición tenemos: el arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, aquí el goce ya no lo puede conceder, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce. Pues resulta que ya, ¿cómo vamos a obligar al arrendatario a que pague por algo que no está gozando, que no está usando? La misma ley lo dice súper claro. Entonces el gobierno, en este decreto que estamos analizando, en la parte de los antecedentes, trae la definición de este artículo del Código Civil, precisamente porque el Código de Comercio, en lo que tiene que ver con la terminación unilateral de los contratos, no trae la reglamentación, la regulación de este tema de la terminación unilateral, y en consecuencia tenemos que remitirnos al Código Civil. Entonces, así las cosas, hemos hablado de la posibilidad de la condición resolutoria a favor del arrendatario, y del mismo modo hemos hablado acerca de la falta del objeto del contrato y de cómo se extingue para el arrendador,
el derecho que tiene de poner a disposición para el uso y goce, en este caso de la explotación económica del inmueble a favor del arrendatario, y en consecuencia esto hace que expire el arrendamiento, el contrato como tal. Bueno, esos son argumentos para tener en cuenta dentro del análisis que apenas estamos iniciando de los antecedentes que nos trae este decreto. En el decreto hay unos antecedentes no solo de estadísticas, sino también de la normatividad que ha emitido no solamente el Ministerio de Salud, sino también el Gobierno Nacional, y también hace referencia acerca, y esto lo hablamos también en uno de los videos, acerca de la importancia de la solidaridad y los acuerdos, y habla que el propósito de este decreto es que las partes busquen un acuerdo. ¿Y por qué volvemos al tema de buscar acuerdos? Yo subí un video donde inclusive el título es ¿a quién le conviene más un acuerdo? ¿A cuál de todos los actores de este escenario? Los invito a que lo chequen, se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para que estemos súper conectados y puedan revisar la información que publiqué en ese video, que es muy atinente a lo que vamos a estudiar hoy, porque todo lo que busca el gobierno nacional es que se procuren acuerdos, precisamente porque aunque todos los actores de este escenario pierden en alguna medida, realmente los más afectados a largo plazo van a ser propietarios, arrendadores, sean propietarios o inmobiliarias, y las aseguradoras. Ustedes no se han preguntado por qué en ninguno de los decretos el gobierno se ha pronunciado acerca de las aseguradoras que están simplemente diciendo no vamos a pagar cánones siniestrados por COVID-19. ¿Por qué el gobierno no hace eso? Porque estamos hablando que las aseguradoras son como los bancos. Entonces, en ese orden de ideas, el gobierno nacional deja al arbitrio de estas entidades las posiciones que ellas quieran asumir. No obstante, para el arrendatario sí hay una presión que dista mucho del principio de solidaridad, y entonces el gobierno interviene con este decreto buscando supuestamente equilibrar las cargas, pero nunca puede haber equilibrio cuando estamos desconociendo que una parte contractual, aunque si bien es cierto no es parte en el contrato de arrendamiento, sí lo es como garante del cumplimiento de la obligación con respecto al propietario, que es las aseguradoras, con respecto al pago de los cánones impagados de los arrendatarios por circunstancias extraordinarias, porque para eso el propietario viene pagando una póliza. Si bien es cierto, la aseguradora es la llamada como a poder alivianar esa carga que está viviendo el arrendatario en medio de esta circunstancia extraordinaria, la carga que está viviendo el propietario en esta circunstancia extraordinaria. Y hay un video que hablo de la teoría del riesgo donde explico muy bien que no es posible que las aseguradoras se escuden en una fuerza mayor que tampoco ha sido decretada por un juez para decir no vamos a pagar por COVID-19 las pólizas de los siniestros que nos reporten porque estamos en una fuerza mayor, en ninguna manera, porque precisamente están llamadas a responder por estos riesgos extraordinarios. Entonces los invito a que se vean ese video. Retomando el tema que estamos viendo acá, que es el decreto 797 del 4 de junio del 2020, vemos que el gobierno en ninguna medida se pronunció acerca de esta parte que es garante del cumplimiento de esa obligación del pago del canon con respecto al propietario. Y esto es algo muy, muy terrible, porque realmente es en estas circunstancias que se requiere que estas aseguradoras honren el contrato de seguro que suscribieron, y única y exclusivamente estarían eximidas del pago de estas pólizas, de estos siniestros, si dentro de sus contratos de seguro tuviese una redacción de alguna cláusula que dijese realizamos el cubrimiento salvo los casos de pandemia mundial, aislamiento preventivo obligatorio por más de 2 meses o por un mes o en general. Pero eso no está en los contratos de seguro, lo que significa que
cuando el seguro, la póliza del contrato, el contrato de seguro que suscribió el propietario, que suscribió la inmobiliaria con la aseguradora para beneficiar al propietario, no se cumple en este momento de circunstancia extraordinaria, vemos como el propietario tiene muchas herramientas para demandar a esta aseguradora, e igualmente las inmobiliarias, porque las que están quedando mal por causa de las aseguradoras pues son las inmobiliarias. Entonces la inmobiliaria tiene el derecho también a demandar a estas aseguradoras, y en este efecto dominó vimos cómo era de importante que las aseguradoras buscaran acuerdos y honraran también el principio de solidaridad. Ahora bien, cuando vemos este decreto que lo que busca es de forma extraordinaria y temporal regular la terminación unilateral de los contratos, buscando supuestamente equilibrar las cargas, y en ningún momento hace referencia a las aseguradoras, vemos que hay un desequilibrio, en principio por las razones que les acabo de exponer. Y como hace referencia a la terminación unilateral, pues entonces ya vimos por qué conecta con las normas del Código Civil y no directamente las que están en el Código de Comercio, porque el Código de Comercio en este tema tiene un vacío cuando se trata de contratos de arrendamiento que se estén ejecutando y que requieran la terminación unilateral. Bueno, hay unas excepciones que son el derecho a la renovación y el derecho de preferencia, pero es un tema que no tiene que ver con lo que estamos viendo ahora, que es la casuística que nos interesa. Bueno, vimos que en el decreto hay en la parte considerativa, en los antecedentes, nos habla que la resolución 453 del 18 de marzo la emite el Ministerio de Salud y Protección Social, y de Comercio, Industria y Turismo. Ellos adoptaron como medida sanitaria y preventiva y de control en todo el territorio nacional la clausura de los establecimientos de locales comerciales de esparcimiento, diversión, baile, ocio, entretenimiento y juegos de azar y apuestas, como casinos, bingos, terminales de juegos de video. Esto es importante porque significa que a partir del 18 de marzo este tipo de negocios fueron afectados directamente por una orden de clausura de estos locales comerciales. Y si nos detenemos a leer esa resolución, vamos a ver que hace referencia en general, hace referencia a todo lo que implique un espacio abierto al público y que busque aglomeración de personas, y que busca un local comercial de cualquier tipo de actividad económica, que la clientela llegue, y si está al tope, mejor. Entonces, ahí es donde empezamos a interpretar los alcances de este decreto y de las resoluciones que componen los antecedentes o la parte considerativa del decreto en sí, que estamos estudiando en estos momentos. Miramos que la resolución 844 del 26 de mayo del 2020 prorroga la emergencia sanitaria y decreta por medio de la resolución 385 del 12 de marzo hasta el 31 de agosto esta emergencia sanitaria. Bueno, posterior a diferentes decretos viene finalmente el decreto 636 y el 689 y el 749, que buscan es la prórroga del aislamiento preventivo obligatorio en Colombia. Y entonces, mediante este decreto 749, que es el último que emite el gobierno acerca de este tema, del 28 de mayo del 2020, nos dice que el aislamiento preventivo obligatorio está hasta el 1 de junio del 2020. Desde el 1 de junio hasta el 1 de julio del 2020. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando lo prorroga hasta el 1 de julio del 2020, esto nos está diciendo cosas muy claves. Nos está diciendo que la afectación para la explotación económica de los locales comerciales, en particular, que es lo que estamos trabajando hoy, va a ser una afectación que va por lo menos hasta el 1 de julio del 2020. O sea, viene desde el 18 de marzo en estado de emergencia
A partir de ahí se dictan una serie de decretos donde ordenan el aislamiento preventivo obligatorio y ahora queda extendido por medio de este decreto hasta el 1 de julio. Hay unas excepciones. No obstante, dentro de las excepciones que están taxativas, no tienen un sinnúmero de actividades económicas que se encuentran con código SIU ante la Superintendencia de Industria y Comercio y por lo tanto pues no pueden abrir. Y hay que aclarar que este decreto nos dice claramente que si bien es cierto van a poder algunas excepciones activarse, deben tener unos protocolos de bioseguridad. O sea, no es simplemente que usted ya puede salir y listo a su local que se encuentran esas excepciones, de ninguna manera. Usted va a tener unos lineamientos que emitió por medio de una resolución el Ministerio de Salud para poder expedir sus propios protocolos de bioseguridad. Y dentro de la síntesis o el propósito o el núcleo de estos protocolos de bioseguridad es que no haya aglomeración de personas. Por lo tanto, todo local comercial, así se encuentra en apertura, va a ser afectado económicamente, porque sobrevivir con domicilios o pretender que en una clientela al 30% o al 20% o al 35% que pueda llegarse al local comercial vaya a lograr permitirle al comerciante tener un punto de equilibrio es totalmente absurdo. Y ahí volvemos a lo que hablamos inicialmente. Este tema de la explotación económica de un inmueble no es que yo tenga la posibilidad de explotarlo al 30% o que lo pueda explotar medianamente, es que lo puedo explotar al 100%. Que el comerciante se lanza al riesgo de que en ese emprendimiento fracase, es otro tema, pero que no sea porque el gobierno le está impidiendo abrir el local comercial y poder allegar la mayor cantidad de clientela. Porque cuando esto ocurre, se está limitando el derecho que tiene el propietario de poner a disposición este inmueble con ese propósito para el arrendatario y al mismo tiempo se afecta el derecho del arrendatario a usar al 100% el inmueble con el propósito para el cual lo alquiló. Bueno, ahora prosigamos. El artículo 5 del decreto 749 del 28 de mayo dice: en ningún caso se podrá habilitar los siguientes espacios o actividades presenciales: eventos de carácter público-privado que impliquen aglomeración de personas de conformidad con las disposiciones del Ministerio de Salud y Protección Social. Y entonces hace todo un desglose de cuáles son estos tipos de actividades económicas que implican aglomeración de personas. Pero eso no significa que si su actividad económica no se encuentra ahí, pero usted por naturaleza del tipo de negocio que tiene, sí implica aglomeración de personas, que usted se encuentre en las excepciones o que sí pueda abrir, en ninguna manera. Si implica aglomeración de personas, de plano usted ya no puede abrir su local comercial. Ahora bien, nos dice este decreto que estamos estudiando, que es el 797 del 4 de junio, nos dice que hubo un estudio que realizaron previo para poder tomar esta determinación de sacar este direccionamiento en este decreto. Y entonces nos dice que la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo realizó con fecha 29 de mayo un estudio denominado Justificaciones económicas para medidas relacionadas con el arrendamiento de locales comerciales. Entonces dice que analizaron una cantidad de contratos donde llegaron a unas conclusiones, y es que en la mayoría de los contratos se han pactado penalidades hasta por 3 cánones de arrendamiento. Y dentro de esas conclusiones también establecieron que era necesario encontrar una fórmula
para que los arrendatarios de locales comerciales que llevan más de 2 meses sin percibir ingresos por el aislamiento preventivo obligatorio, pues están teniendo una imposibilidad de explotar estos inmuebles, y en consecuencia pues tienen un ingreso muy bajo, y entonces deben tener cerrados sus inmuebles, sus locales, perdón, y entonces está buscando que jurídicamente haya una forma de equilibrar esta situación. Eso es lo que concluye el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el estudio que realiza. Y entonces nos dice que en el marco de la emergencia sanitaria busca que económica y jurídicamente sea equilibrado establecer una fórmula para este propósito con el tema de los arrendamientos y respecto a los arrendatarios que no han podido abrir por más o menos 2 meses y en consecuencia no han percibido ingresos. Y entonces nos dice que según lo señalado en el decreto 449 en el artículo 5 que ahorita vimos, se pueda terminar unilateralmente los contratos de arrendamiento de local comercial mediante el pago de una indemnización que sea reducida, y que lo que busca en sí es que haya un equilibrio de las cargas entre arrendador y arrendatario ante las circunstancias sobrevinientes. Entonces yo me pregunto, si esto es el propósito del decreto y lo que arrojó este estudio, ¿por qué entonces no hacen referencia al deber que tienen las aseguradoras de pagar los cánones de arrendamiento cuando previamente este ha sido asegurado? Entonces, bien podrían decir, es que la aseguradora no es parte dentro del contrato de arrendamiento. No, pero es garante. Es garante y está vinculada con el propietario o el arrendador, sea propietario de inmobiliaria, por medio de un contrato de seguro. Entonces, ¿qué más podemos analizar de este estudio que hace el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo? Nos dice que toda esa fórmula, que luego la vamos a ver en la parte resolutiva del decreto, acerca de la indemnización a la que debería estar obligado el arrendatario, es buscando equilibrar las cargas. Aquí, en mi concepto, no se están equilibrando las cargas, porque si tenemos en cuenta lo que hablé en la primera parte de este video, lo que he hablado en los videos anteriores, mal se estaría creyendo que vamos a equilibrar las cargas obligando al arrendatario a pagar una indemnización cuando, por causas ajenas a la voluntad de él, no está pudiendo explotar económicamente un inmueble que alquiló con ese propósito. Entonces ahí no se están equilibrando las cargas. Las cargas las estarían equilibrando si estuviesen pronunciándose acerca de las aseguradoras que no están pagando estos cánones asegurados. Y si bien es cierto, cuando habla de equilibrar las cargas, se refiere a que el propietario no se vea, o el arrendador no se vea tan perjudicado por el impago de los cánones. También es claro que está desconociendo el derecho vulnerado que tiene el propietario que ha pagado una póliza a que la aseguradora pague. Ahí sería equilibrar las cargas, eso sería equilibrar las cargas. También considero yo que no se está equilibrando las cargas cuando el gobierno se pronuncia acerca de unos condicionamientos para que pueda haber esta terminación unilateral y lo obliga a estar al día al momento de la terminación del contrato, sin tener en cuenta que por 2 meses no ha podido usarlo. Él no ha podido usar el inmueble para explotarlo económicamente más o menos por 2 meses, y aún así lo está obligando en la parte resolutiva de este decreto a que tiene que estar al día para poder dar por terminado de forma unilateral el contrato. Ahí no se están equilibrando las cargas en ninguna manera. Bueno, continuemos. Ya vimos el artículo 19.7.3 del Código Civil, que nos trae la definición del contrato de arrendamiento, y eso está contenido en la parte considerativa del decreto que estamos analizando hoy. Entonces finalmente dice
Teniendo en consideración las limitaciones en la explotación económica de locales comerciales por parte de aquellos arrendatarios quienes en virtud de las medidas de orden público no pueden ejercer su actividad económica, así como la disminución de sus ingresos. Entonces fíjese ahí que el gobierno está hablando que efectivamente hay una fuerza mayor, que efectivamente hay una falta de objeto lícito y causa lícita del contrato porque no lo puede explotar económicamente, y previamente al hacer alusión a la definición de contrato de arrendamiento está diciendo que se desdibuja básicamente el contrato de arrendamiento y sus elementos esenciales para que éste exista, y entonces habla inclusive del estado de necesidad porque también hace referencia a la disminución de los ingresos del arrendatario, y entonces dice: resulta necesaria la adopción de una medida de orden legislativo sobre la terminación unilateral de los contratos de arrendamiento del local comercial, que no solo promueva las negociaciones, o sea que con esto está buscando que haya negociaciones entre arrendadores y arrendatarios, y el mantenimiento del equilibrio económico contractual. Aquí dista mucho de que haya un equilibrio económico contractual por las razones que ya les he expresado en este video. Y dice que contribuye a evitar abusos del derecho y una aglomeración de controversias judiciales. Cuando hace referencia a abusos del derecho, es que hay en todo este proceso que hemos vivido en estos 2 meses y medio de aislamiento preventivo obligatorio, yo les conté de los muchos abusos en los que están siendo víctimas los arrendatarios, y que también hay unos casos excepcionales de arrendatarios con todo el poder económico que están queriendo hacer uso del argumento legal de la fuerza mayor para rebajar a su propio criterio y de forma impositiva los cánones de arrendamiento, lo cual también compone inclusive una vía de hecho, y ese no es el deber ser. No es el deber ser, menos en un contexto donde estamos llamados a la solidaridad. Así las cosas, cuando este decreto nos dice que el propósito es que haya un equilibrio, que se busquen negociaciones, que contribuya a que no haya abusos del derecho y que no haya una aglomeración de controversias judiciales, pues sí, efectivamente, la gente que busca acuerdos va a disminuir las posibilidades de los índices dramáticos que vamos a ver de demandas instauradas en los despachos judiciales, que ya pues en breve van a abrir, así sea de forma virtual, pero van a ir abriendo. Entonces, inclusive ya salieron unos pronunciamientos del Consejo Superior de la Judicatura, unas resoluciones donde establece unas fechas, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, cuando dice que contribuye a evitar abusos del derecho, ya compone un abuso del derecho que le esté imponiendo al arrendatario que tenga que ponerse al día en cánones de arrendamiento de un inmueble que no está usando, no está explotando económicamente. Inclusive está prácticamente diciendo, usted no lo ha usado, pero pague por ello, y en consecuencia usted empobrézcase, señor arrendatario, y pague además una indemnización, y al arrendador pues básicamente se está enriqueciendo sin causa. Pero bueno, eso también lo tendría que decretar un juez en su momento. Entonces sí, a mí me parece que sí hay un abuso del derecho con este decreto, y también considero que no se equilibran las cargas. Y en cuanto a que promueva los acuerdos, ¿sabe cómo el gobierno lograría que las partes busquen un acuerdo? Se obligan a las aseguradoras a pagar. Y es que no es que las tenga que obligar porque la ley, por derecho el ordenamiento jurídico ya las obliga a ello, sino que ellas están tomando el riesgo de ser demandadas o no. Y como ya podemos ver, la mayoría de criterios de arrendadores, inmobiliarias y aseguradoras es demandar al arrendatario y sus deudores solidarios, a la parte débil del contrato. Entonces, por eso las aseguradoras se dan la pela de decir no vamos a pagar los cánones. Y si el gobierno buscara equilibrar las cargas, buscaría presionar a las aseguradoras a que cumplan el deber contractual al cual se suscribieron en sus contratos de seguro con las inmobiliarias, donde son beneficiarios los propietarios, por causa del impago del canon de arrendamiento. Y eso se equilibraría un poco las cargas y permitiría que entonces las aseguradoras impulsaran con mayor vehemencia los acuerdos entre las partes. Pero como eso no está pasando, entonces son pocas las aseguradoras que dicen busquemos acuerdos. Y fíjese que con esto no quiere decir que la aseguradora le pueda imponer a la inmobiliaria que
tiene que buscar un acuerdo para ellos pagar el siniestro, en ninguna manera. Cuando ya es reportado el siniestro, quien tiene que buscar el acuerdo es la aseguradora, Pero bueno, eso se los dejo para que se lo vean en el video que habla de la teoría del riesgo. Entonces yo no estoy muy de acuerdo con esta parte que expresamente contiene el decreto que busca que haya negociaciones. Ya les dije por qué no creo que se den muchas negociaciones teniendo en cuenta esta situación, sobre todo porque hay un abuso del derecho en la medida que le está imponiendo unas cargas excesivas al arrendatario, que es la parte más débil del contrato, por regla general. Y busca que se eviten aglomeraciones de controversias judiciales, pues difícilmente, porque con todo este abuso del derecho, pues lo que va a hacer es que le está permitiendo al arrendatario que diga, no, definitivamente, yo espero hasta lo último, y si tengo que irme a los estrados judiciales, me voy a los estrados judiciales porque estoy siendo vulnerado en mis derechos, aún con este decreto. Y eso podría en cierta medida, inclusive, a futuro, en el control de constitucionalidad que haga la Corte, pues declarar inexequible por partes o en su totalidad este decreto. Bueno, pero por lo pronto es lo que hay, no tenemos más. No han declarado la inconstitucionalidad. También hace referencia en la parte considerativa al artículo 868 del Código de Comercio, que establece el tema que tiene que ver con la teoría de la imprevisión, acerca de cuando existen circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles posteriores a la celebración del contrato y que impidan que una de las partes cumpla con su obligación de carácter periódica, en este caso pues el arrendatario con su obligación de pagar el canon, pues que entonces el contrato debe ser sometido a revisión por parte de un juez, quien decidirá en equidad para que haya un reajuste del canon, y que en caso de que no se pueda reajustar el canon, pues la terminación del contrato, ¿cierto? Entonces, este tema del artículo 868 me parece muy interesante, porque fíjese que al final del día, independientemente de lo que sea, el arrendatario dice, me puedo acoger a ese artículo, y hasta que no abran los juzgados, pues yo no puedo llegar a un acuerdo, no puedo llegar a un acuerdo en esa medida, y el juez tendrá que decidir que no es viable que el contrato continúe. Lo que pasa es que ya dentro de un proceso judicial, pues digamos que hay ciertas situaciones de carácter procesal en donde el arrendatario va a tener que sufrir todavía una carga superior, que es que para que sea escuchado dentro de un proceso de restitución de bien inmueble, pues va a tener que ponerse al día en los cánones de arrendamiento. Entonces, eso es bien complejo, y les cuento que a nivel procesal y a nivel sustantivo, o sea, tú puedes tener el derecho, pero necesitas tener también la posibilidad de alegarlo dentro de un proceso para que un juez falle a tu favor. Entonces, digamos que aquí yo no veo que haya un equilibrio de las cargas, porque al final del día quien sigue siendo más perjudicado es el arrendatario. Es el arrendatario, no es el arrendador, ni es el propietario, ni la inmobiliaria, y menos la aseguradora. Es el arrendatario el más perjudicado, porque aquí le están diciendo sí o sí le toca ponerse al día al momento de acogerse a este decreto, y sí o sí va a tener que pagar una penalidad. Me parece por mucho injusto, pero bueno, continuemos. En el artículo segundo ya vemos el objeto, ahora el ámbito de aplicación. Este decreto nos dice que será aplicable a los contratos de arrendamiento de local comercial cuyos arrendatarios a partir del 10 de junio del 2020 por las instrucciones de orden público se encuentran en la imposibilidad de ejercer las siguientes actividades económicas: bares, discotecas, billares, casinos, bincos, terminales de juegos de video, gimnasios, piscinas, spa. Bueno, ya hace un desarrollo taxativo de a qué negocios eso va direccionado. Habla de servicios de comida, se refiere a restaurantes. O sea, ya entendieron que con domicilios no van a sobrevivir, listo. Pero ¿qué ocurre? Aquí faltan N cantidad de actividades económicas que implican aglomeración de personas. Entonces, podríamos decir que por analogía podríamos incluirlos en esa selección taxativa
teniendo en cuenta la parte considerativa y el objeto de este decreto, que busca es que todo negocio, toda actividad comercial que implique que en un local comercial haya aglomeración de personas, pues está en la imposibilidad de ejercer actividad económica y por lo tanto se acoja al decreto. Esa sería una pregunta que queda en el aire. ¿Por qué? Porque digamos que en esa taxatividad le cerró la puerta a otras actividades económicas. Por ejemplo, una escuela de baile. Una escuela de baile que requiere mucha gente en un espacio de pronto pequeño, donde no puede haber, o sea, una escuela de baile comenzando que para bailar se necesitan dos. Entonces hay una proximidad. Así las cosas, yo veo que esto definitivamente le faltó colocar de pronto un ítem en su taxatividad que le abriera que diera apertura a que se incluyeran las demás actividades económicas que implican una aglomeración de personas, que pues en mi concepto, pues yo diría que todos, pues, o sea, todos los locales comerciales que están abiertos al público. Si bien es cierto, hay actividades mercantiles que pueden estar en locales comerciales a puerta cerrada, como los talleres y cosas así. Cosa diferente es locales comerciales abiertos al público. Y cuando digo abiertos al público es que están esperando que llegue mucha clientela. Ejemplo, usted tiene una inmobiliaria. Si a usted le llegan 10 propietarios, usted los quiere atender a todos. ¿Por qué? Porque usted lo que busca es que le llegue la clientela. Ahora que en la práctica eso no se da, que es diferente, pero ¿qué es lo que busca un local comercial? Que esté a tope. Y si es del tipo de locales comerciales como restaurantes, que tienen que ver con actividades como lo indica ahí, bares, discotecas, pues digamos que hay otra serie de actividades económicas que no están ahí y que de pronto, pues digamos que queda como en una laguna, no saber hasta qué punto lo aplicamos o no lo aplicamos. Bueno. El artículo 3 de este decreto nos dice: terminación unilateral de los contratos de arrendamiento de local comercial. Los arrendatarios de local comercial, a los que se refiere el artículo anterior, podrán terminar unilateralmente su contrato de arrendamiento hasta el 31 de agosto del 2020. Entonces aquí nos preguntamos, bueno, ¿y los que terminaron unilateralmente antes de que este decreto saliera y que dijese que su aplicación va desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto, porque ese es la temporalidad, el margen de aplicación que tiene este decreto? Entonces, ¿qué va a pasar con esos contratos que se dieron por terminados de forma unilateral? Digamos que no tienen afectación directa del direccionamiento que dio el gobierno, y cualquier disputa se va a tener que resolver según el ordenamiento jurídico actual para el momento en que ocurrieron los hechos. Y por eso las personas que hicieron entrega de los inmuebles, si bien es cierto no lo pudieron hacer de la manera que está establecido en el Código General del Proceso, también es claro que hubo un video que les subí acerca de cómo hacer la entrega de inmuebles donde el arrendador, en este caso las inmobiliarias, se estaban negando a recibir. Y esto busca que tenga elementos y soportes el arrendatario para poder defenderse dentro de un proceso en el caso en que sea demandado, a pesar de que el objeto del contrato murió, que la causa lícita del contrato murió, que no está usando el inmueble. En el caso de vivienda urbana, digamos que hay otros aspectos que se analizan, pero cuando hice ese video me refería era a los de local comercial. Y entonces ese direccionamiento que hay en ese video fue muy atinente porque está en el contexto antes del decreto y está en el contexto de que no están los juzgados abiertos, no están en apertura, no están funcionando. Entonces no tiene otra opción sino buscar la entrega por correo certificado y demás. Entonces este tema de los locales comerciales que tuvieron la terminación del contrato de forma unilateral antes de este decreto, bien podrían decir: no tengo por qué acogerme a ese decreto porque yo ya realicé la entrega del inmueble, yo ya realicé la terminación unilateral y vamos a tener que dirimir el conflicto ante un juez, pero en el contexto en el que nos encontrábamos en ese momento. ¿Por qué? Si este decreto no lo declaran inexequible, entonces digamos que el juez va a tener que analizar, bueno,
¿por qué no dieron la terminación unilateral del contrato como lo indicó el decreto? Y entonces ahí va a tener que analizar el juez que efectivamente el arrendatario no tenía para pagar esa indemnización a la que el decreto hace referencia que tiene que pagar por terminación unilateral a favor del arrendatario, que no están a favor, por lo que ya les expliqué, y va a tener que mirar que no se encontraba al día en los cánones de arrendamiento porque era de esos comerciantes que vivía al día y no podía estar pagando un inmueble que no le estaba generando los ingresos que normalmente le generaban para cubrir esa obligación, que se encontraba en un estado de necesidad, bueno, en fin, y todo lo que vimos en los videos anteriores. Ahora bien, como les digo, llegado a un proceso, en cualquier circunstancia, con decreto o sin decreto, el arrendatario va a tener que verse en la penosa necesidad de buscar la manera de ser oído en el proceso. Y ese, digamos que es otro tema a analizar de carácter procesal, porque también es de plano muy injusto pretender que una persona que se encuentra en un estado de necesidad, que precisamente por ese estado de necesidad no pudo cumplir con las obligaciones contractuales y fue a causa de una pandemia mundial, pretender que se ponga al día en los cánones de arrendamiento para ser escuchado en un proceso. Pero bueno, esa es otra discusión. Continuemos aquí con el decreto. Entonces este decreto nos dice que solo podrán terminar unilateralmente su contrato de arrendamiento hasta el 31 de agosto, o sea que los que no realizaron la terminación desde antes del 1 de junio, que es la vigencia de este decreto, hasta el 31 de agosto, pues digamos que los que estuvieron antes ya sabemos que se rigen por las normas que estaban a ese momento. Y los que están en este lapso, que los cobija este decreto, pues van a tener que negociar según el direccionamiento de este decreto. Y ahí abro comillas. Sí y no. Sí van a tener que negociar según este direccionamiento, por supuesto, pero eso no significa que ellos no puedan decir, es que sigo en un estado de necesidad, es que no puedo pagar la indemnización que dice el decreto. O sea, no puedo pagarla porque no tengo el dinero. No puedo pagarla porque estoy a duras penas, estoy viviendo de dinero prestado para pagar la alimentación, por ejemplo. O definitivamente no me es posible colocarme al día en los cánones a 1 de junio para poder dar por terminado el contrato de forma unilateral. No me es posible ponerme al día. Sigo debiendo abril, mayo. Hay gente que quedó debiendo hasta marzo, porque aunque todo inició a mediados de marzo, realmente muchas personas esos días que dejaron de producir en marzo les afectó para poder cumplir con su obligación del canon de arrendamiento. Pero digamos que había más posibilidades de pagar en marzo que ahora. Entonces, por eso yo les decía, véanse los videos que hice al principio de toda esta situación. Entonces estos arrendatarios van a poder decir, de todas formas, aunque el decreto trae ese direccionamiento, me encuentro en la imposibilidad, en una fuerza mayor que me impide cumplir con esos parámetros que establece el decreto. Y entonces ahí es donde el acuerdo vuelve y juega un papel fundamental, porque ustedes como arrendadores, sean propietarios o inmobiliarias, les conviene más tener un inmueble o con un arrendatario que al menos está encargando de pagar servicios, administración, y que busca ponerse al día en circunstancias normales cuando de pronto esto se normalice, y que tiene la esperanza de poder levantarse económicamente nuevamente, a tener un local vacío, porque difícilmente se puede alquilar. Sí se puede alquilar, porque como les digo, hay comerciantes que trabajan a puerta cerrada. Entonces digamos que ellos no tienen ese inconveniente de seguir funcionando y generar ingresos. Pero la mayoría de los comerciantes que tienen sus negocios abiertos al público, pues ellos no van a poder, no van a tener el interés de alquilar, y en consecuencia va a haber muchos inmuebles vacíos. Entonces, ¿qué conviene más? Un inmueble vacío no le conviene a nadie. Entonces un acuerdo va a ser más imperativo ahora que antes. Y este acuerdo, ¿a quién presiona más
para que se realice. No es al propietario, ni es al arrendador, sea inmobiliaria o el propietario directamente, y menos a las aseguradoras, a quien está impulsando a que haga un acuerdo es al arrendatario, y desconociendo las posibilidades que él tiene de ampararse en todos estos argumentos legales que son justos. Si él no está teniendo un ingreso, si él está en un estado de necesidad, si el objeto del contrato murió porque no lo puede explotar económicamente el inmueble, ¿por qué lo vamos a obligar a pagar cánones por algo que no ha usado? ¿Por qué lo vamos a obligar a pagar indemnizaciones por algo que el no poder usar el inmueble no es por causa de él? Eso es injusto, es muy injusto. Y más bien sí como que le aliviana la carga a quienes, a las aseguradoras que tienen en estos momentos en efecto dominó todas las reclamaciones por seguros, por pólizas de seguro de arrendamientos. Entonces este decreto me parece terrible. Bueno, como consecuencia directa de la terminación unilateral del contrato de arrendamiento del local comercial, el arrendatario será obligado al pago del valor correspondiente a 1/3 de la cláusula penal pactada en el contrato. Imagínense, 1/3, sin que proceda cualquier otra penalidad, multa o sanción a título de indemnización proveniente de la ley o de acuerdos entre las partes. En caso de que no hayan pactado cláusula penal, pues entonces se será obligado al pago de un canon de arrendamiento. Esto no es tan positivo porque pues tras de que es injusto que le estén cobrando una penalidad, teniendo en cuenta el contexto de lo que he manifestado desde el principio en todos los videos y hasta este momento, y sobre todo en este video. 1/3, imagínense que la sanción penal fuese muy superior a 3 cánones de arrendamiento. Entonces 1/3 viene siendo terrible y es por demás injusto. En caso de inexistencia de cláusula penal, bueno, eso ya lo vimos, para que el arrendatario pueda terminar unilateralmente el contrato, deberá estar al día con el pago de los cánones de arrendamiento y servicios públicos causados. Bueno, algo que, si bien es cierto, cuando se está usando el inmueble, por supuesto, cuando opera la entrega del inmueble, y por eso yo hice tanto énfasis en la terminación unilateral de los contratos de local comercial, por justa causa, y por eso se estructuraron una serie de comunicaciones para los arrendadores basándonos en esto, porque imagínense cómo así que él tiene que hasta el último momento tiene que entregar al día, por supuesto, entregar al día no solo en cánones, sino entregar al día en servicios públicos, claro que sí, y sobre todo en vivienda urbana. En local comercial, cuando no ha usado el inmueble, digamos que lo ideal es que las personas hubiesen entregado los locales comerciales en mayo, pero la gente no sabía qué hacer en mayo, salvo los que vieron mis videos. Entonces la realidad es que estos arrendatarios, para poder llegar a acuerdos, ¿qué tienen que hacer? Tienen que estar al día de los cánones de arrendamiento a 1 de junio, o sea que tienen que pagar marzo, abril, mayo, hasta el 1 de junio. Y los servicios públicos al día. Y las demás obligaciones pecuniarias a su cargo, o sea que cualquier otro tipo de rubro adicional que se desprenda de la ejecución del contrato por el uso que no ha tenido del inmueble, pero que esté contenido en el contrato, va a tener que estar al día para poder darlo por terminado de forma unilateral. Entonces uno creería que sí, pues es justo, pues si apenas va a entregarlo, claro, pero ¿y entonces qué pasa con todas las inmobiliarias que se negaron a recibir antes? ¿Qué pasa con todos los propietarios que se negaron a recibir antes? ¿Estaría el arrendatario en la obligación de pagar ahora que sí quieren recibir después de un mes de no haber dado respuesta a absolutamente nada? Pues yo no creo. Y entonces ahí es donde volvemos al tema de cuál ha sido el procedimiento que han desplegado las inmobiliarias y los propietarios de los inmuebles en su calidad de arrendador, buscando acuerdos, honrando el principio de solidaridad, el tema de la buena fe contractual, porque esto se les puede voltear. Ahora, a nivel procesal,
como les digo, hay muchas cosas en contra del arrendatario, pero eso no significa que inclusive a nivel procesal pueda haber excepciones a lo que normalmente hemos visto que se manejan en los procesos de restitución. Bueno, se excluyen de las disposiciones contenidas en el decreto y en los artículos que acabamos de ver el tema del arrendamiento del leasing financiero. No le permite, digamos, que entrar en ese tema, y habla que este decreto rige a partir de su publicación y estará vigente hasta el 31 de agosto. Si bien es cierto, rige a partir de su publicación, también es claro que al inicio del mismo decreto nos dice que tiene por objeto, vamos a leerlo directamente acá, vamos a leerlo aquí, el decreto que tiene por objeto en la parte de aquí, regular extraordinaria y temporalmente la terminación unilateral de los contratos de arrendamiento de local comercial por parte de los arrendatarios en el marco de la emergencia sanitaria declarada por medio de la resolución 385 del 12 de marzo del 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, prorrogada por medio de la resolución 844 del 26 de mayo del 2020 de la misma entidad. Y dice que en el ámbito de aplicación, este decreto va a ser aplicable a los contratos de local comercial cuyos arrendatarios a partir del 1 de junio del 2020 por las instrucciones de orden público se encuentren en la imposibilidad de ejercer las siguientes actividades económicas. Es decir, tenemos una vigencia hasta el 31 de agosto y dice que el decreto rige a partir de su publicación, por supuesto, pero le concede unas, en el artículo segundo, unas facultades retroactivas hasta el 1 de junio, es decir, que lo vamos a aplicar para contratos de arrendamiento de locales comerciales a partir del 1 de junio hasta el 31 de agosto. Entonces, bueno, ¿qué podemos concluir de esta situación, de todo lo que hemos analizado hasta este momento? Pues aparte de lo ya expresado, por supuesto, aparte de lo ya expresado, a ver, en estas conclusiones tenemos claramente que los acuerdos son clave, los acuerdos son súper clave, pero también es cierto que esos acuerdos que se están buscando, presionando, inclusive jurídicamente por medio de estos decretos a los arrendatarios, pues tampoco es. Que hay, a mí me deja un sinsabor de desequilibrio de las cargas, teniendo en cuenta que el Estado no ha hecho referencia a las aseguradoras y la carga que tienen de responder por los cánones de arrendamiento asegurados. Y debo dejar claro y precisar que este comportamiento de las aseguradoras afecta a la economía a nivel nacional, porque como son cientos, miles de cánones que están dejando de pagar, están afectando en gran manera la economía y están dejando de pagar estando obligados a pagar, y no simplemente por el hecho de que firmaron un contrato, sino por la naturaleza del contrato que firmaron, porque es que el arrendatario también firmó un contrato, pero la naturaleza es distinta. La naturaleza del contrato de arrendamiento, del contrato de arrendamiento y la naturaleza del contrato de seguro son totalmente diferentes. En la naturaleza del contrato de seguro, la naturaleza del mismo contrato es el cubrimiento de riesgos extraordinarios. Entonces, ¿cómo es que no van a pagar? Y ahí sí no veo que el gobierno se esté pronunciando. Entonces hay que revisar las pólizas de seguro. Yo les aseguro que en esas pólizas no está la excepción de que ellos no van a pagar pólizas por causa de pandemia mundial. Entonces abrochen a las aseguradoras sinceramente que no estén pagando, porque sabe que si las aseguradoras se colocaran en la posición de esa obligación que tienen tan inminente de tener que pagar estos cánones de arrendamiento que no están pagando los arrendatarios, ellas buscarían acuerdos con los arrendatarios. Y entonces se evita esa congestión judicial que en un futuro va a haber,
se evitan ese perjuicio al propietario y ese perjuicio al arrendatario. Pero las aseguradoras no están haciendo eso y eso es un grave error. Bueno, debemos buscar efectivamente que el arrendatario entregue en debida forma, o sea, de ser posible que entreguen en debida forma, que las inmobiliarias reciban en debida forma y que el arrendatario en la medida de su posibilidad en los acuerdos pues pague lo que máximo puede cancelar. Y con esto quiero decir es que nadie está obligado a lo imposible y no podemos pretender que una persona en un estado de necesidad donde tiene que elegir entre comer o pagar un arriendo tenga que pagar indemnizaciones, cánones atrasados por un inmueble que no explotó. O sea, no. Y ya no estamos en marzo, estamos en junio. Estamos en junio y las personas siguen sin generar ingresos y las que ya están pudiendo con sus protocolos de bioseguridad aperturar sus locales no van a tenerlos a tope, ni siquiera en punto de equilibrio, ni siquiera para sostenerse. Entonces los acuerdos tienen que operar inclusive para aquellas actividades mercantiles de personas que no están en estas excepciones que indican que gimnasios, que bares, discotecas. No, puede usted estar en las excepciones como comerciante para aperturar, pero eso no implica que usted va a estar en punto de equilibrio. Entonces tiene que hacer acuerdos y tienen que buscar acuerdos las inmobiliarias y las aseguradoras, porque ellos también se van a atrasar, aunque tengan abierto su local. Y esto no aplica para todos los arrendatarios, vuelvo e insisto, esto ya lo expliqué en un video anteriormente. Hay arrendatarios que tienen músculo financiero, que sus informes de sostenibilidad que son publicados por el tipo de contribuyente que es gran contribuyente, tiene que publicar esos estados financieros. Eso a grandes rasgos se observa que no es derechoso a los beneficios, entre comillas, que está otorgando el gobierno para estos temas de arrendamientos, porque hay muchos arrendatarios que procuran como adherirse a lo establecido en el decreto 579, si no estoy mal, en donde indica, todo lo que estudiamos acerca de este decreto en su momento. Y entonces muchos arrendatarios, en vez de mirarlo como la posibilidad de, teniendo el músculo financiero, de cumplir con su obligación para no afectar la economía, aún más lo que estaban haciendo en algunos casos, no todos, era apoyarse en este decreto 579 para decir, no, pues entonces nosotros vamos a bajar el porcentaje del canon porque estamos en una fuerza mayor y como pues no le pueden cobrar sanción penal, no le pueden cobrar sino unos intereses corrientes al 50%, entonces estaban como malinterpretando el alcance de ese decreto de una forma oportunista, y eso tampoco es, y ciertamente eso también es demandable porque genera perjuicios para los propietarios, para los arrendadores. Bueno, con o sin decretos del gobierno en general, nos encontramos en una fuerza mayor, porque está el tema de lo imprevisto y lo irresistible de la pandemia y del aislamiento preventivo obligatorio, y esto genera unas consecuencias en la interpretación de la aplicabilidad de los contratos que suscribieron las partes en el tema de arrendamientos, y no solamente en arrendamientos, en todas las obligaciones contractuales a nivel general. Y en su momento eso lo tendrá que analizar el operador jurídico, sino que hay casos de casos. Por ejemplo, el arrendatario, para ser escuchado en un proceso a la fecha, va a tener que ponerse al día para poder esgrimir toda su argumentación jurídica, mientras que en otro tipo de contratos que no sean de arrendamientos, sino de compraventa o de cualquier otra índole donde haya ocurrido un incumplimiento, pues digamos que no tienen este agravante. Es un agravante en la medida que ya hace más oneroso y más como imposible para el arrendatario cumplir con ello. Y entonces por mucho es injusto porque no va a poder ejercer su derecho fundamental a la defensa. Vamos a ver qué pasa al respecto y en qué se pronuncia
tanto el gobierno como pues los operadores judiciales cuando estén analizando cada caso en concreto, porque ciertamente hay un derecho procesal, hay un derecho sustantivo, pero también hay unas normas de carácter constitucional y la Carta Magna es la norma de normas. Y de la misma manera, como son circunstancias extraordinarias, también tenemos que apoyarnos en todos los tratados internacionales que hemos suscrito en torno a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, porque esto es una situación de carácter humanitario, porque estamos en una pandemia mundial. Entonces, eso es algo muy profundo que no se puede simplemente ignorar. Y en su momento el operador judicial lo va a poder tener en cuenta. Bueno, y por último, la conclusión, que es una conclusión reiterada de cada uno de mis videos. Claro, un acuerdo es lo mejor, pero siendo sensatos hasta dónde puede cada una de las partes, siendo muy íntegros, buscando ser solidario con el otro, porque este es el tiempo como de, bueno, buscar como ese equilibrio de las cargas y más bien mirar cómo presionar a las aseguradoras para que cumplan el deber que les corresponde. Y en cualquier caso, no se nos olvide que los arrendatarios pueden entrar en insolvencia, bien sea que entren en el tema como persona natural no comerciante o como comerciantes con los decretos 560 y 772 o la ley 1116. Entonces, en ese marco la cosa cambia mucho, porque inclusive eso afecta hasta el mismo hecho del proceso de restitución de arrendamiento de bien inmueble. En ese marco cambia mucho hasta eso a nivel procesal. Entonces es para que lo tengamos muy presente. Yo los invito a que se revisen los videos que hice anteriormente sobre este tema, porque hay un video en particular en torno a esto que estoy hablando que se llama ¿a quién le conviene más un acuerdo? Entonces yo les sugiero que se vean ese video, porque independientemente de este decreto o de todos los decretos que saque el gobierno, hay unas normas de carácter constitucional que están protegiendo los derechos fundamentales de los arrendatarios también. Entonces, sí, el gobierno sacó este decreto, listo, ok, pero eso no significa que el arrendatario haya perdido sus derechos en poder decir no, y tengo derecho a defenderme y a decir por qué no puedo pagar indemnización, por qué no puedo ponerme al día, me es imposible por eso esto y esto. Entonces, sí me doy a entender, es necesario que entendamos que tiene que haber un reajuste por ambas partes. Los arrendatarios ya de por sí están con una carga muy potente, porque los de local comercial son personas que les tocó cambiar su proyecto de vida, porque este tema, mientras no haya vacuna, pues ellos no van a poder tener sus locales a tope y les va a tocar cambiar el chip y mirar la forma de prestar ese servicio o brindar ese producto de una manera diferente. Y ya el local comercial prácticamente tiende a ser para prestadores de servicio puerta cerrada. Tengamos muy presente que está cambiando la economía mundial, cambió. Entonces, asimismo, tenemos que buscar las maneras de adaptarnos, coordinarnos, ser como mirar la manera de ser solidarios entre unos y otros para que la afectación sea menos fuerte. Y en ese orden de ideas, ¿por qué en vez de caerle al arrendatario, que es la parte débil del contrato en general, porque hay excepciones, ¿por qué no buscamos caerle a la aseguradora, que es la que tiene un contrato de seguro para responder, por Dios, y la que tiene el músculo financiero? Ellos sí no tienen que decidir entre comer o pagar una póliza, no. Y yo les aseguro que cuando las aseguradoras se vean aquí, entre la espada y la pared, las primeras que van a entrar en ley de insolvencia y de reestructuración son ellas, porque es que eso sí yo les digo, que las aseguradoras van años luz mirando cómo está la situación. Entonces yo los invito a que realicen acuerdos, busquen un proceso donde se vea la solidaridad, donde se vea la buena fe contractual, busquen la manera de lograr reestructurar los negocios y ser sensatos, que esto no va a cambiar de la noche a la mañana, inclusive si dan la apertura a que puedan realizar sus actividades económicas. ¿Por qué? Porque mientras no haya vacuna, esa apertura va a ser limitada y va a tener usted que realizar otra serie de cosas e inversiones para poder cumplir los protocolos de bioseguridad.
Entonces, teniendo en cuenta todo eso, es el momento de ver cómo nos articulamos para juntos sacar adelante la economía en medio de una situación de crisis como la que nos encontramos. Y de cierta manera, debo decir que no todas las aseguradoras están teniendo estos comportamientos. Hay aseguradoras muy cumplidas, muy correctas y que están honrando sus acuerdos contractuales, pero hay otras que no, y esas que no son las que debemos llamar al orden, y eso es precisamente desde la inmobiliaria, desde el propietario y el mismo arrendatario, porque es que, y el gobierno, pues sería lo ideal, pero pues eso difícilmente va a pasar. Entonces, la conclusión, para finalizar, aparte de los acuerdos y honrar todo este tema de los procesos donde se busque las negociaciones honrando la solidaridad y la buena fe contractual, no nos olvidemos que en todo caso los arrendatarios van a poder entrar en procesos de insolvencia. Y ahí sí, olvídese de su crédito, se pagará por allá años luz. Y con condonación de intereses y sanciones penales e indemnizaciones y demás. Entonces yo les sugiero que el acuerdo lo busquen, pero no porque crean que es que el arrendatario le tocó allanarse a pagar la tercera parte de la indemnización de la sanción penal o un canon de la sanción penal, no, sino por el contexto de todo lo que les estoy hablando. Y ya analizamos este decreto, vamos a ver qué dice la Corte Constitucional, a ver si lo declara exequible o inexequible, porque pues eso está en revisión. Y por todo lo que vimos anteriormente, mi posición es clara en cuanto a que realmente no solivia las cargas ni equilibra, y de plano le coarta muchos derechos que tiene el arrendatario que puede accionar dentro de un proceso judicial. Ahora bien, si lo ponemos en el contexto de que se evita un proceso judicial, donde se le exija que pague la ejecución del resto del contrato más la cláusula penal, entonces sí, en el entendido de si fuera condenado. Pero es que las posibilidades de que un arrendatario sea condenado en este contexto, si es escuchado en un proceso, es difícil. Entonces eso no es tan así, para que lo tengan presente los que son arrendadores. Y se los digo porque he visto muchas posiciones y es entendible, son posiciones desde la perspectiva del cliente que están asesorando, pero se los digo objetivamente, yo asesoro inmobiliarias y asesoro también empresarios, y definitivamente un empresario puede darse la pela de irse a un proceso, porque es preferible irse a un proceso que estar pagando, es que la tercera parte de una sanción penal resulta siendo terrible, o que tenga que ponerse al día en cánones de arrendamiento por un inmueble que no explotó en esos meses. Eso por mucho es injusto. Entonces la conclusión es que busquen acuerdos, le revisen los videos que hice anteriormente en torno a este tema. Es muy importante que tengan presente todo el contexto que he venido desarrollando de principio a fin para que podamos ver con más profundidad mi posición a nivel jurídico respecto de lo que hemos analizado hoy en el decreto legislativo 797 del 4 de junio del 2020. Me encanta compartir con ustedes este espacio, espero que esta información haya sido de mucha utilidad para ustedes, quedo súper atenta a sus inquietudes, recuerden suscribirse a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Bendiciones mil, chao chao. Hola, ¿qué tal? Me alegra muchísimo poder entregarte hoy este contenido. Ayuda a alguien más compartiendo esta información y suscríbete a mi canal en YouTube. Me encuentras en redes sociales y en YouTube como Abogada Mafe Ruiz para que estemos 100% en conexión. Bendiciones mil.